Nuestro Salvador, majestad, gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Él es fiel, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató, Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Gloria a nuestro Rey, su poder infinito es Salvador. Tenemos libertad, Él nos perdonó. Es Rey, gloria a nuestro Dios por amor. Él nos rescató. Buenos días, amados hermanos. Hoy 25 de octubre del 2020 les damos la más cordial bienvenida a este culto dominical. Reciban un fuerte abrazo de parte de la Iglesia Cristiana Bautista, El Buen Pastor. Y ahí donde están reunidos, dice la palabra del Señor, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ustedes. Les pido de favor que inclinen su rostro. Bendito Dios Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos has permitido deleitarnos con un día más de vida, Padre, y hacer lo que es más importante para cada uno, que es alabarte, Señor.
Te agradecemos todas las bendiciones, Padre, así como todas las pruebas, Señor, y todo lo que hemos acontecido en esta semana, Señor. Te damos las gracias porque sabemos que tú estás presente, Padre. Tu palabra dice que nos tiene tomados de tu diestra, Señor, y declaramos que así es, Señor. Te agradecemos por la vida de cada uno de nuestros hermanos, mi Dios. Te agradecemos por todo lo que nos has dado, porque has sido bueno y has derramado bendición, aún en estas circunstancias, en estos tiempos, Padre, que son de prueba para cada uno de tus hijos, de cada una de las personas que en este mundo habitan, Señor. Agrádate, Padre, con nuestra alabanza. Agrádate, Padre, con este sermón, Padre, porque sabemos que viene de ti, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, amado Cristo Jesús. Amén. De igual manera, hermanos, les invito a que abran sus Biblias. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 8. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, la palabra de Dios es clara y profunda. Pidámosle con fe. La fe va a vencer. Si tenemos fe, tenemos la misericordia de Dios en nuestras vidas. Hagámoslo con fe y agrademos a Dios de esta manera. Venció al pecado, venció a la muerte, su nombre es grande, su nombre es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Levante su voz fuerte. Solo por gracia, oh Dios, me diste tu perdón, moriste en esa cruz, mostraste ahí tu amor, tomaste mi lugar, ahora soy libre en ti. Por lo que hiciste, Jesús, te canto a ti. Es quien ordena nuestros caminos y nos adopta como sus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, es quien gobierna con su justicia esplendorosa.
sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Amados hermanos, buenos días. Me da gusto estar con ustedes nuevamente. Y estamos continuando con este programa como una meta para alcanzar en este año 2020. Y quiero recordarles que este viene siendo ya el 6º sermón orientado a ese proyecto, ese plan. Y para los que no pudieron escuchar estos sermones, pues están todavía ahí grabados en nuestra página del Buen Pastor. Y les recuerdo que el 9 de agosto el tema fue la importancia de la familia. El 30 de agosto, la desintegración de la familia fue el tema. El 13 de septiembre, el secreto para un matrimonio feliz. El 4 de octubre, los 4 problemas básicos en el matrimonio. Y el 18 de octubre, hace 8 días, el problema del temor y del egoísmo. Hoy nos toca un tema muy importante, se titula el problema de la infidelidad. Y este toca varios puntos importantes que vamos a ir mencionando. Entonces, para entrar a este tema del problema de la infidelidad, les pido que busquen en sus Biblias Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Recordándoles que nuestro propósito para este fin de año es que la familia esté viviendo en el Espíritu. Porque la intención de Dios para la familia es que ésta sea una familia llena del Espíritu Santo. Y en ese propósito vamos a seguir exponiendo la palabra. Dice en Gálatas 5, verso 19,
y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Voy a repetirlo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Vamos a inclinar nuestros rostros para pedir la dirección de nuestro Señor. Bendito Padre, en esta mañana te damos gracias por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia para exponer y para dar la palabra tuya al respecto de este tema sobre la infidelidad. Te pedimos que en cada vida, tanto de los esposos, las esposas, como de los jóvenes y señoritas, pueda haber un interés y un cuidado respecto a este asunto que es tan importante para ti y delicado para que nuestras vidas puedan ser llenas de una experiencia bajo tu voluntad. Guíanos pues, Señor, bendice tu palabra y que pueda llegar hasta muchas personas, muchos hogares, para la bendición de sus vidas, para que tu nombre sea glorificado a través del comportamiento de cómo debemos vivir en nuestro matrimonio y en nuestra vida de santidad. En el nombre de Jesús te rogamos todas estas bendiciones. Amén. Desde comienzos, el mal uso del impulso sexual dado por Dios al hombre se ha demostrado como uno de los problemas más agudos del hombre. Grandes pueblos en la historia que tuvieron imperios dominando a otros pueblos, la historia nos dice cómo cada uno de esos grandes imperios cayeron a causa de su vida desordenada en la vida sexual. El Espíritu Santo estaba obviamente al tanto de este hecho, porque en la lista de las 18 obras de la carne más frecuentes que menciona el libro de Gálatas, capítulo 5, versos del 19 al 21, esta mañana solo leímos el verso 19, porque es el énfasis de este tema, pero aquí encontramos 18 obras de la carne más frecuentes. Y si usted toma un tiempo para leerlo despacio, se da cuenta la cantidad de pecados que quizá esté cometiendo y no se ha dado cuenta. Ahora vamos a enfatizar las primeras 4, que son sobre los pecados sexuales. Ya lo leímos: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Constituían un problema en Israel. La iglesia de Corinto estaba plagada de ellos. Y sabemos que el desenfreno del pecado sexual será común en los últimos tiempos, como la Biblia lo enseña. En muchas ocasiones se ha visto todo tipo de infidelidad entre las parejas, desde el incesto a la homosexualidad. Y la palabra de Dios habla de estos dos temas extremos, pero terribles. Y por todas las formas concebidas de fornicación, aún entre las familias que asistían a la iglesia en los tiempos bíblicos. Por las razones mencionadas, las formas de tentación han aumentado en la actualidad. Hay más facilidad para que se cometan. El número de cristianos que caen en este pecado está aumentando de una manera alarmante. En muchas ocasiones se ha tratado de componer los pedazos de vidas
destruidas por tales infidelidades. La gracia de Dios es suficiente para poner las cosas nuevamente en su lugar, en cada hogar, en cada vida. Pero la infidelidad suele dejar heridas que solo años, escuchen esto, la infidelidad suele dejar heridas que solo años de fidelidad logran borrar. Es decir, si usted fue infiel y está dejando en su familia, sus hijos y todos los cercanos en el hogar, dolor y tristeza y destrucción moral y espiritual y de todos los índoles, su fidelidad por mucho tiempo logrará borrar eso que está lastimando a la familia. El plan de Dios es siempre un hombre para una mujer y viceversa. Por todo el tiempo de sus vidas, hasta que la muerte nos separe. Cualquier cosa que atente contra ello es un pecado contra Dios, hermanos. Y una traición a tal confianza que es su mejor amigo, su mejor amiga, que es su esposa, que es su esposo. Es una traición a esa confianza que se deposita cuando usted prometió en el altar o ante las leyes que sería fiel hasta el último día de su vida. Aún los cónyuges fieles no están exentos de esta tentación. Casi cualquier persona de impulsos fuertes, ahora que estamos estudiando los temperamentos, han engañado, le han hecho una trampa a su pareja, pero el amor, el honor y el deber rechazan esa posibilidad si estas tres cosas permanecen y nos ayudan para vencer esas tentaciones: el amor, el honor y el deber. No es cuestión de que eso acarree laureles, ahí sí, porque tú eres muy hombre o muy mujer, pero evita la amenazante carga de culpa y de vergüenza que eso acarrea. Y conocemos muchos casos que han pasado y están pasando y las personas están sufriendo. Se ha hablado con parejas 6 meses o 1 año después de haber caído en pecado, algunas de ellas, y hemos hallado lo que ocasionó problemas de falta de ajuste en su vida de relación, en la vida sexual de cada matrimonio, que antes no habían experimentado. La paga de todo tipo de pecado es demasiado alta, y eso es particularmente cierto sobre los pecados sexuales. Y bueno, estas son las palabras de introducción, y vamos a los puntos del tema sobre el problema de la infidelidad. El primer punto es la cura para la infidelidad. Hay 2 razones por las cuales la práctica de la inmoralidad es más fácil de quebrar que los pecados emocionales que hemos citado anteriormente, del temor y de todos los detalles que hemos visto, porque los temperamentos nos obligan o nos llevan a hacerlos. En primer lugar, porque es tan obvio un pecado que solo un cristiano extremadamente carnal y terco diría que no es pecado. Ay, eso no tiene mucho que ver y eso no afecta. Aunque en los últimos años algunos cristianos han llegado a decir que sentían, fíjense, la plenitud del Espíritu mientras vivían lejos de su esposa y con otra mujer, y sentían la presencia del Espíritu Santo. Así han declarado.
La mayoría de los cristianos consideran que tal comportamiento es pecaminoso, porque hay una persona que sabe exactamente lo que estás viviendo y que te lo dice, que es el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo que Él iba a redarguir tu vida cuando cayeras en pecado. Aquí viene un problema dentro de este análisis, que es el autoengaño. El autoengaño es simplemente el resultado de un patrón de conducta pecaminosa que ahora es un hábito, se ha hecho un hábito. En segundo lugar, es más fácil vencer pecados sexuales que emocionales, porque aquellos no involucran un hábito. Cuando se llega al hábito se pone más difícil la situación. La sexualidad es una función física que compromete a dos personas, pero el hábito de una actitud mental predispuesta a la sensualidad debe ser eliminado si es que quieres tener una victoria permanente, porque aquello sí es un hábito más difícil. Nuestro Señor era muy perceptivo con respecto a la naturaleza humana cuando dijo, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe tus pensamientos, sabe desde que te levantas que tienes esa inquietud de pecar. Juan 2:25 dice así, y nunca tan acertadamente cuando afirmó, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Fíjense cómo dice, ya adulteró con ella, como si lo hubiera hecho físicamente. Para Dios es lo mismo. Las consecuencias son diferentes, pero el pecado ahí está. El cristiano que no posee el hábito de la lujuria jamás va a cometer adulterio. Repito, el cristiano que no posee el hábito de la lujuria jamás va a cometer adulterio. Vean qué importante es esa palabra que mencionamos desde el principio. Aunque en el mundo secularizado de la psicología se sugiere comúnmente que las fantasías sexuales son normales, la clásica respuesta de que todo el mundo lo hace, pero están equivocados. Esta conclusión entra en un conflicto abierto con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, como lo expresa uno de los pasajes en relación al Espíritu Santo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso es lo que quiere Dios de tu vida, hermano y hermana. Primera de Tesalonicenses 4:7. Y este problema empieza en tu mente. La generación de Noé estaba constituida por degenerados sexuales, a quien Dios destruyó, porque, dice Génesis 6:5, todo designio de los pensamientos, todo designio. Por eso es que mencionamos que estaban degenerados. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y como Dios conoce lo que estaba adentro de tu mente, pues vio el desorden de maldad que había en esas 10 generaciones. Estos hábitos mentales son fácilmente encendidos en nuestros días, así como un cerillo.
enciende y empieza a destruir, a quemar. Por el aumento de la pornografía, por películas prohibidas, pero ningún hombre o mujer cristianos deben estar esclavizados por el pecado. Dice la Escritura, el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, no tenemos necesidad de volvernos esclavos del pecado. Ese no es el propósito. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Podríamos agregar que nadie que tenga su mente llena de pensamientos lujuriosos podrá tener la plenitud del Espíritu. Los 6 pasos siguientes, destinados a sobreponerse a la infidelidad o a los pensamientos lujuriosos que la producen, proporcionarán una cura que actuará antes que esos pensamientos lleguen a inspirar las intensas emociones que desembocan en el pecado que sacude a los matrimonios. Primero, admitir que todo pensamiento lujurioso y todo adulterio son un pecado. Fíjense, admitir, porque una cosa es que no le dé importancia y no admita que es pecado. Primero es admitir que todo pensamiento lujurioso y todo adulterio es un pecado. Dice Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Segundo, confiéselos cada vez que se produzcan. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, esos lujuriosos y de esa índole, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados lujuriosos y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Tercero, pídale a Dios que le quite el hábito y le limpie la mente. 1 de Juan 5, 14 y 15 nos da la respuesta y la fórmula perfecta. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 de Juan 5, 14 y 15. Cuarto, pida ser lleno del Espíritu Santo. Pídalo. Si usted no lo pide, es que no quiere. Dice Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas 11:13. Quinto, agradezca a Dios por la victoria y concéntrese en pensar cosas limpias. Usted es libre de pensar lo que quiera, pero ahí está la fortaleza espiritual. Dejar de pensar en el pecado y pensar en cosas que le agraden a Dios. Dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Sexto, repita la fórmula cada vez que caiga en pensamientos impuros. Médicos de salud mental
y estudiosos de la conducta humana nos dicen que 21 días de abstinencia son suficientes para quebrar un hábito. 21 días. Puede que esta fórmula actúe con éxito tratándose de hábitos menores, pero se necesita más que eso cuando se necesita reeducar la mente o controlar nuestros hábitos mentales. Segunda de Corintios 10:5, ahí se nos dice que es posible hacer que nuestros pensamientos se vuelvan en obediencia a Cristo. Es posible, dice la Biblia. Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En el caso de quienes han estado practicando el hábito de la fantasía mental lujuriosa por mucho tiempo, el lóbulo frontal del cerebro, que es el depósito de pensamientos, razonamientos y recuerdos, está saturado de imágenes lujuriosas a todo color. Lo llevará a lo menos 3 o 4 meses de días mentales limpios para obligar a que esos recuerdos retrocedan a otra parte de la mente. Se conoció el caso de una persona en el que aquel individuo por un año luchó intensamente con la lujuria. Finalmente se curó y cuando decidió multarse a sí mismo, fíjense esto, multarse a sí mismo cada vez que cayera en pecado. Su automulta prescrita por él mismo era memorizar un versículo de las Escrituras. Memorizar. La última vez que se le vio estaba repasando un paquete de 129 versículos. Estaba luchando. ¿Por qué logró triunfar? Porque decidió hacerlo realmente en su vida, no estaba jugando. El segundo punto de este sermón es sobre un tema sencillo pero importante: el amor sexual en el matrimonio. El amor sexual en el matrimonio. La Biblia nos enseña claramente que uno de los principales propósitos del acto matrimonial es el placer mutuo y la disminución de las tentaciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. Los amantes en una pareja matrimonial que Dios ha establecido disfrutan todo el calor, toda la intimidad y la plenitud que comparten uno con otro. Así lo dice el rey Salomón en uno de sus libros. Pero fíjense, ahí podemos agregar algo: lo irradiante de un sentimiento de rectitud que surge de saber que Dios está aprobando ese acto que tú estás haciendo con tu esposo o tu esposa. Dios está de acuerdo, para eso nos hizo así. Ningún asunto ilícito clandestino podrá jamás igualar a una experiencia sexual de esa naturaleza. Quiere decir entonces que las actividades sexuales fuera del matrimonio, aunque sean las más sofisticadas y las más modernas, no pueden igualar a la experiencia sexual entre un esposo y una esposa. Si usted está pasando por dificultades o si su amor matrimonial no llega a satisfacerlo, le recomendamos que se ilustre, que lea cómo Dios desea que usted disfrute
su vida íntima con su esposa, con su esposo. Y yo recomiendo al 100% un libro que se llama El acto matrimonial. El autor es Tim LaHaye. Es magnífico. Varias veces mi esposa y un servidor lo hemos regalado a parejas que se han casado. El acto matrimonial, Tim LaHaye. El tercer punto de nuestro sermón, que es un tema que no me imaginaba tan importante, es el problema del autorrechazo. El problema del autorrechazo está ligado con esto. En los últimos años ha llamado la atención el problema universal de la autodesestimación. Autodesestimación. Es decir, que usted no vale. Usted dice que no vale y se siente que no vale. A diferencia de aquellos que ya hemos tratado, como la emoción, recuerdan que la vimos, no se hace fácilmente visible este asunto del autorrechazo. La emoción sí, el temperamento lo muestra y las emociones saltan de formas diferentes, pero en este caso esta experiencia no se hace visible tan fácilmente. Al contrario, puede llegar a internalizarse a tal punto que pasa desapercibida, no se nota, porque adopta muchos rostros que varían de acuerdo a cada caso particular. La autodesestimación puede hacer que una persona se retraiga social y vocacionalmente. Tiene que ver con su formación, que se detiene, que se destruye, porque limita la libertad, la expresión de su personalidad no se muestra. Se sumerge en la autocompasión, admite su inferioridad y cae en depresión. Entonces vean que este autorrechazo tiene que ver con la depresión. O sucumbe en un sinfín de otras falsas concepciones. Algunas de ellas son no muy importantes, pero en el mejor de los casos hace que las personas se queden cortas en su apreciación de la vida. No son felices. ¿Usted es feliz? Sea cual sea su situación. Pues cuando sucede esto, las personas cortan la apreciación de la vida, que es valiosísima. Es lo que Dios hizo para nosotros, la vida. Hay muchas causas para el autorrechazo, incluyendo el mismo temperamento del que ya hemos estudiado. Y antes de que se me pase, recuerdan que en una parte del boletín están estas figuras, y en el boletín de hace 8 días es parecido a esa figura redonda de la rueda, pero aquí nada más está la lista para que lo repase y usted se dé cuenta cómo está su temperamento, que no se le olvide porque puede ayudarle a tomar decisiones. Bueno, incluyendo el temperamento mismo, pero el más importante es la desaprobación a veces de los padres, cuando de pequeños o de jóvenes no nos tratan bien, no nos consideran y nos señalan y nos lastiman, la crítica, el rechazo de otros. Por lo general, el niño que ha recibido amor y ternura en su hogar, particularmente en las primeras etapas de su vida, él no tiene el problema del autorrechazo, a menos que tenga temperamentos muy fuertes como los que hemos estado analizando. Por ejemplo, el melancólico fuerte puede tener ciertas debilidades al respecto. Uno de los defectos del melancólico es su espíritu crítico, que muchas veces vuelca sobre sí mismo. Él mismo se lastima.
Ahora, una vida llena del Espíritu Santo, que es nuestra meta, y es de lo que hemos estado insistiendo, ser lleno del Espíritu Santo, una vida llena del Espíritu Santo es el único remedio para estos casos. Este problema es similar a cómo vencer la depresión, que vamos a ver antes de terminar este sermón. La mayoría de las personas rechazan su aspecto, su persona. ¿A usted le gusta cómo es? Miren qué orejotas tengo. Y así me gusta, y así soy feliz. Pero hay quien rechaza su aspecto, es que estoy muy chaparro, estoy moreno, es que tantas cosas. Entonces, la mayoría de las personas rechazan su aspecto, sus talentos, van 2, su medio ambiente, 3, sus padres, su futuro. Son 5 cosas, las repito. Su aspecto, sus talentos, el medio ambiente, a sus padres, su futuro. Oiga, ¿no tiene deseos de ser algo en esta vida? ¿Sabe que me hubiera gustado ser astronauta? Pero bueno, no, pocos mexicanos lo han logrado. Pero ese deseo de tener algo para el futuro, de ser algo, de ser alguien. Un cristiano evangelista, misionero, pastor, un líder. Y solo unos pocos rechazan las 5 cosas a la vez. Ya sería terrible, ¿no? Rechazar todo a la vez. Y si lo hacen, estas 5 cosas están entonces sumidos en un caso realmente grave, porque 5 áreas de su vida importantes están dominando su personalidad, su forma de ser, y por eso está ahí arrinconado y no crece y no triunfa, ya que se puede sumar su causa más. La número 6 sería el rechazo del temperamento propio que todos tenemos. Acuérdense que son 4 y a veces tenemos, no a veces, sino tenemos uno fuerte y otro más débil, pero hay quien tiene 3. Entonces este número 6 es el rechazo de nuestro propio temperamento, y esos son varios y fuertes, pues se hace más difícil. No importa cuál temperamento les haya tocado, hermanos, los 4 son importantes. Pedro, Moisés, David tenían un temperamento similar al suyo y fueron usados por Dios. Siempre están seguros de que hubieran sido más felices con otro. Casi siempre decimos, no, si yo tuviera si Dios me hubiera dado Ningún temperamento es mejor que otro. Algunos son mejores a otros para ciertas cosas, pero los 4, y aún combinados, son de bendición. Llegamos al 4 punto del sermón de cómo curar el autorrechazo, que es importante. El individuo que se rechaza a sí mismo debe primeramente reconocer que está abiertamente desafiando a Dios. Cuando no nos gusta nuestro aspecto, el tamaño de nuestro cuerpo, nuestro temperamento, nuestro talento, ¿a quién le echamos la culpa? Por supuesto que a Dios. Él es quien organizó en el momento de la concepción de genes que nos componen. Él permitió que tengamos el cuerpo que tenemos. Si Dios me hubiera amado, no me habría hecho de esta forma. Tal forma de pensar no solamente es un pecado, sino que llegará a causar enfermedades, lo cual no hace sino complicar sus problemas en su vida emocional,
solo si son capaces de confrontar su ingratitud, su incredulidad y su rebelión contra Dios, podrán tales personas aprender a aceptarse a sí mismas. Sea feliz como usted es. Así lo hizo Dios. Usó a sus padres y ellos no tienen la culpa, porque ellos le van a echar la culpa a los abuelos. Dios así quiso. Los siguientes pasos se aplican a lo que considero la cura para el autorrechazo. Se van a dar cuenta que esto ya lo hemos repasado. Número 1, enfrente y confiese el autorrechazo como un pecado. Número 2, pídale a Dios que le quite el hábito de autorrechazarse. Número 3, pida ser lleno del Espíritu Santo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Lucas 11:13, que hemos repetido ya. Número 4, agradézcale a Dios por ser quien es y como es. Que usted se deleite en su persona, en su carácter, en su color, en sus ojos, todo. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Cuando yo estaba repasando esto me detuve y le dije, Señor, gracias. Gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Tiene que ver Cristo con usted? Pues entonces también tiene que ver que Dios tiene ese propósito y esa es su voluntad para su vida. Dele gracias a Dios. Número 5, repita la fórmula cada vez que caiga en un autorrechazo. Porque como si se ha hecho un hábito, hay que estar luchando y luchando. Número 6, trate de encontrar un área de servicio hacia Dios y hacia los demás. Así que, hermanos, dice Romanos 12:1-2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, tu culto a Dios, el tuyo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, si no se hace ese análisis mental, personal, dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú aceptas la voluntad de Dios, estás feliz, no tienes problema. Es de particular importancia que los cristianos que se autorrechazan traten al menos formalmente, aunque sea solas, dar gracias a Dios una vez siquiera. Por quiénes son y lo que son, Señor, gracias, porque soy fulano, porque soy mexicano, porque todo lo que soy. Gracias. Si lo que rechazan es su cuerpo, entonces mírense a sí mismos en un espejo y dé gracias a Dios por su aspecto. Yo ya lo he hecho. Me encuentro ahí. ¡Ay! Y me río conmigo. En particular aquellas áreas que le resulten más difíciles de aceptar. Recuerde, si Dios hubiera querido que su aspecto fuera otro, lo habría hecho. Él es muy sabio. Entonces, dé gracias a Dios por sus talentos, ofrézcaselos a Él. Él quiere usar su vida.
aun cuando usted considere que sus talentos son insignificantes. Él es un maestro en tomar personas ordinarias y hacer con ellas cosas extraordinarias. Nuestro Dios jamás se ató a los talentos, y desde el momento en que Él es la fuente de todo poder, porque Él es todopoderoso, permítale fluir por dentro suyo. Él es todopoderoso. Deje que ese poder fluya en su vida. Todo el mundo quedará asombrado con los resultados si esto sucede en tu vida. Usted podrá preguntarse por qué incluir el autorrechazo en la lista de los enemigos en la vida de familia. Bill Goddard afirma, fíjense esta afirmación, la actitud de una persona hacia sí misma habrá de influenciar su actitud hacia Dios. Si usted no se reconoce y no se alimenta de que usted es una persona, una gran persona, va a afectar en la influencia sobre la actitud que tenga hacia Dios, hacia los demás, y va a influenciar todo lo que hace. Nada le va a satisfacer, lo hace mal, de malas. ¿Eso es ser feliz? ¿Para eso Cristo vino? Para funcionar con el máximo de la eficiencia que usted posee, porque todos tenemos eficiencias, usted debe caer en cuenta que es lo suficientemente importante para Dios, usted, como para permitir que su Hijo amado muera en la cruz en lugar suyo, porque Dios quiere salvar y usar su vida, empezando en su hogar. Muchos cristianos bien intencionados se aferran a la noción equivocada que sostiene que aceptarse o amarse a sí mismo es poco espiritual. Ay, sí, ese es ser como muy egoísta. No, Señor, esa es la voluntad de Dios. Para eso nos hizo así. Admitimos que una de las actitudes del espíritu es la pobreza del espíritu, así dicen las bienaventuranzas. Pero nuestro Señor daba por sentado la aceptación de uno mismo cuando dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amarse y así hay que amar al prójimo. La orden divina de Dios es clara: amaos sobre todo a Él, amarle sobre todo a Él. Luego a nuestro cónyuge, a nuestro esposo, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Y finalmente a nuestros prójimos y aún a nosotros mismos. Si usted se desprecia a sí mismo, eso impedirá que usted pueda amar a su familia como debería hacerlo. ¿Ven qué importancia tiene este punto? Y bueno, finalmente estamos concluyendo, pero sin antes compartirles el problema de la depresión. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que sus siglas son OMS, cerca de 800,000 personas se suicidan por año en el mundo debido a este mal, la depresión. Fíjense que lo que la depresión está pronosticando para este año 2020 en México. La depresión en 2020 será la principal causa de discapacidad en México. La principal. Esto entonces es un testimonio de la gravedad de este problema. Cualquier consejero cristiano sabe que este es uno de los problemas más frecuentes
que viven los cristianos. Qué pena con Cristo. Muchos cristianos rehúsan acudir en ayuda de consejería. Se limitan a vivir con su aflicción allí, encerrada. Como si se tratara de una infección secundaria. No me pongo un curita y hasta como mi abuela que se ponía unas cosas aquí en las sienes y decía, con esto me voy a curar, y un mejoral. Una infección secundaria en su organismo y fuera una parte necesaria de la vida, pues es que así es y ya ni modo. He dejado el tema de la depresión para el final, no porque sea menos importante, sino porque ella es el resultado. Fíjense, por eso la importancia de los otros sermones, hermanos, por eso les he dicho que los repasen. Ella es el resultado del enojo, del temor y del autorrechazo. Estos tres lo llevan a la depresión. ¿Cómo ve? Los diversos síntomas y causas los puede analizar con todo detalle en el libro Cómo vencer la depresión, del autor Tim LaHaye, que ya les mencioné. Estaba revisando y en internet alguien lo ofrece hasta gratis en PDF para que no lo tenga que comprar. Cómo vencer la depresión. Es todo un tema, ¿no? De un experto. Ningún cristiano lleno del Espíritu Santo permanecerá deprimido. Si yo lo veo, hermano, que está deprimido, deprimida, usted no está llena del Espíritu Santo. ¿Me entiende? La depresión es una advertencia de que uno no está lleno del Espíritu de Dios, persuadido por Dios. El problema de la depresión puede ser curado fácilmente si uno está dispuesto a enfrentar la causa que lo motiva, pero son muchos los que desisten, ni siquiera quieren pensar. La verdadera causa es la autocompasión. Pobre de mí, es que ore por sus hijos, hermano, por sus nietos, para que ellos un día puedan decir, mi abuelo, mi abuela, mi padre oró, me bendijo cuando yo era pequeño. Y ese es mi testimonio, No les sé decir quién, pero alguien me bendijo cuando era bebé o era pequeño. Lo puedo sentir. Toda vez que una persona comienza a usar cualquiera de las razones que todos los argumentos para sumirse en la autocompasión, comienza a deprimirse. Casi es posible seguir la ruta de nuestra propia depresión, ya que su intensidad habrá de variar en relación con el grado de su autocompasión. La secuencia temporal también es importante. Por lo general, en un lapso de 24 horas después de haber iniciado el proceso de autocompasión, 24 horas, uno comienza a advertir que está deprimido. Ayer estaba re bien y ahora ya estoy deprimido. Aquellos que han alimentado el hábito de autocompasión durante años, ¡qué horror!, pueden sentir sus efectos en cuestión de minutos. La depresión jamás comienza sin haber sido provocada. Una persona feliz y bien equilibrada no se siente súbitamente deprimida, como si le hubieran sobrevenido un virus, una infección. Por lo general hallará que hubo algún incidente en particular o recordará algún evento desafortunado. Quizás rechazo de alguien que le ama o que usted ama, un insulto o una injuria.
La siguiente fórmula para terminar, para producir depresión, debiera fijarse en su mente. Fijarse en su mente. Cada vez que se dé cuenta que está cayendo en la depresión de ánimo, piense en esta fórmula y luego siga los pasos para curarse de ella. Miren, rechazo, insultos, injurias, repito, rechazo, insultos, injuria, eso nos lleva a la autocompasión y eso es igual a entrar en depresión. Entonces, ¿cuál es la cura para la depresión? Número 1, enfrente la autocompasión como un hábito mental pecaminoso. Confiese ese pecado mental. Pida que el Señor se lo quite. Pídele a Dios que le quite ese hábito que ya está allí por todo el tiempo. Pida ser lleno del Espíritu Santo. Agradezca a Dios en medio del rechazo, de agravios y de injurias, porque Él está con usted, supliendo toda su necesidad. Número 6, repite esta fórmula cada vez que se sienta deprimido o deprimida. ¿Y qué va a ser el resultado? El hogar lleno del Espíritu Santo, como es la meta que estamos proponiendo. Me he extendido en lo que considero las 6 áreas problemáticas. Ya las cubrimos, fíjense, en estos 6 sermones. Son más recurrentes que enfrentan las familias cristianas en la actualidad. Todas ellas entristecen o apagan el Espíritu Santo, o limitan su uso, su poder, que Dios puede tener para tu vida y para tu vida. Si usted encuentra una o más de estos problemas invadiendo su vida o su familia, dígaselo a su esposa o a su esposo, que siga el procedimiento que recomiendo para su curación, estos 6 pasos. Y repítalos. Cualquier hogar que esté lleno del Espíritu, que sus miembros prácticamente ven el resultado de esta bendición, como también puede ver el resultado del enemigo atacando cuando no esté esa llenura, pero cuando la tiene disfrutará de detalles como gozarse en un canto al Señor, una actitud de agradecimiento a Dios, un espíritu de sumisión, de amor, de gozo, de paz y todas las otras virtudes que realmente constituyen esa llenura del Espíritu Santo y que trae como resultado un hogar feliz, centrado en Cristo, un hogar realmente feliz. Vamos ahora. Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Padre, porque en todo momento contamos con tu presencia. Y después de todos estos análisis respecto a la llenura del Espíritu Santo, yo te pido que cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas puedan poner atención para llegar a una experiencia de crecimiento, de paz, de gozo, cuando permitamos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y nos has dado las fórmulas para poder lograrlo. Bendice pues tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, damos gracias a Dios por su palabra, por este mensaje recibido el día de hoy. Y de igual manera, agradecemos a nuestro Señor. Les invito a que vean en su Biblia, en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, que dice lo siguiente: Traed todos los diezmos al alfolí, y hallad alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos,
y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amados hermanos, les invitamos a que no se olviden de que hay mucho trabajo en la obra del Señor, y una manera de compartir la bendición que hemos recibido hasta el día de hoy es, como lo dice la palabra, ofrendando, diezmando para la obra del Señor. Amén. Hermanos, estamos casi terminando nuestro culto. Les invitamos que no se les olvide revisar su boletín, donde viene información muy, muy importante de los cumpleaños de nuestros hermanos, para que les puedan hacer una llamada y felicitarlos de alguna manera. De la misma manera, viene información sobre los misioneros, que aún con esta pandemia y estas situaciones, siguen obrando y laborando para el Señor. También les rogamos que continuemos participando con Canasta de Misericordia, que bastante bien hace a los hermanos que en estos momentos también se encuentran sin empleo, con carencias económicas, pero que es de hermosa bendición participar con un poquito de lo que Dios nos ha bendecido para cada uno de nuestros hermanos. Y también te invitamos, hermano, que no se te olvide revisar cada semana las meditaciones diarias a través del WhatsApp, comunidades de fe, que se realiza todos los martes a las 8 de la noche, a través de la plataforma de Zoom, el culto de oración de los días viernes a las 7 de la noche, a través de Facebook, y bueno, también continuar con el tiempo de oración que ya se había escogido por cada una de las familias y que tienen establecidos ustedes mismos horario. Pues con esto estamos terminando las actividades. Les voy a pedir que inclinen su rostro para tener una oración de despedida. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos has permitido, Padre, alimentarnos de tu palabra. Como lo dice así, declaramos por fe, Señor, que tú estás obrando en cada uno de nosotros, mi Dios. No queremos olvidar y pasar desapercibido, Señor, que en tus manos está la vida de nuestro pastor Abelardo Sotelo, Padre, que tú le has guardado, Padre, como a su familia, y así como cada una de las personas que hoy presentamos alguna enfermedad, Señor, algún desánimo por cuestiones de salud, Padre, declaramos victoria, Señor, en fe, declaramos victoria, Padre, de estas enfermedades que pasarán muy pronto, Señor, y que tú las tienes controladas, mi Dios. Tú eres el médico de médicos, Señor, y el protector de cada uno de nosotros. Te rogamos que nos sobreguardes, Padre, y que sigas proveyendo lo necesario, mi Dios. Gracias por la vida de nuestros pastores, también por el hermano Jesús León, Padre. Te agradecemos por sus vidas y por su constancia en esta tu obra, Señor. Te rogamos, Padre, proveas lo necesario, mi Dios, y aún más en cuestiones de salud, mi Dios, en cuestiones de trabajo, Padre, en cuestiones familiares, en cuestiones económicas, mi Dios. Tú tienes el control y confiamos en ello, Padre. Agradecemos cada una de tus bendiciones, Padre, y agradecemos que tú estás ahí presente y dándonos lo necesario, mi Dios. Cuántas gracias te demos, Padre, porque sin ti no seríamos y no tendríamos nada. Sabemos que eres el único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo Jesucristo, Padre, para redimir nuestros pecados, para fortalecer nuestra vida, para darnos la victoria, Padre. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tú eres nuestro Salvador.